Buenas tardes para todos. El día de hoy tenemos la charla de ronquido a cargo de la doctora Paola Benavides, que ya es pues conocida aquí en nuestro servicio por sus excelentes charlas. Entonces, Paulita, no sé si ya me escuchas. Hola Cris, sí, muchas gracias por la invitación. Listo, si quieres vas proyectando. La doctora Paola pues es médica de la Universidad Militar Nueva Granada, es residente de segundo año de nuestra universidad y es miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y hoy nos va a presentar su exposición de ronquido primario. Entonces, Paulita, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti, Cris, por invitarme nuevamente a nuestro SAFE de Medicina Familiar. Entonces, bueno, como ya presentó Cristian, vamos a hablar hoy sobre el ronquido primario. Mi nombre es Paola Benavides, yo soy residente de segundo año de Medicina Familiar de la FUCS. Entonces, ¿cuál sería la importancia de pronto de hablar de este tema para medicina familiar? Entonces, debemos tener en cuenta que Napoleón Bonaparte, nacido en 1769-1821, quien fue un militar estadista francés, general republicano durante la Revolución Francesa y precursor de las telecomunicaciones, tenía unas características muy peculiares en su fenotipo. Entonces, vamos a tener que este paciente o Napoleón, este militar, como vemos en la foto, era una persona de cuello muy pronunciado, de cuello ancho, en donde tenía sobrepeso y que si miramos bien sus facciones de la cara, tenía una retrognatia. Son características muy sutiles, pero que nos pueden orientar al diagnóstico y al riesgo de padecer de roncopatía. Muchas veces nos preguntamos en la consulta y le preguntamos a nuestros pacientes si roncan en la noche. Pero ¿cuál es el objetivo de esa pregunta? ¿Solamente pensar en un SAJOS, en una apnea del sueño, o realmente tiene algún otro interés médico clínico que nos pueda orientar a algún riesgo cardiovascular del paciente? Entonces, a lo largo de esta charla vamos a responder esa pregunta. Este artículo nos habla sobre Napoleón, que siempre se caracterizó por tener una roncopatía crónica, pero nunca fue estudiado por su terquedad y por su ensimismamiento en querer el aparentar ser una persona sana y saludable. Sin embargo, siempre se sospechó si este paciente simplemente roncaba o también padecía de SAJOS. Y ya vamos a ver que en la Academia Americana de Medicina del Sueño se realizó una clasificación acerca de los trastornos respiratorios del sueño. En esta clasificación se hace una subclasificación en donde tenemos en cuenta la apnea del sueño como un desorden de adultos y de niños. Sin embargo, no se tiene en cuenta al ronquido primario como una patología o una subclasificación de los trastornos respiratorios del sueño. Vamos a ver que es de gran importancia hablar sobre estos pacientes que tienen una roncopatía sin tener apneas. Para poder hablar sobre este tema debemos saber qué es el ronquido y también que el ronquido no se conoce solamente en la literatura como ronquido primario, sino también como ronquido simple, habitual, intermitente, aislado y no apneico. Pero en sí, ¿qué es el ronquido? El ronquido simplemente es un sonido que es un sonido revoloteante creado por vibraciones de los tejidos faringios. Asimismo, tenemos varias definiciones de este. eh, en las cuales encontramos que es un sonido producido por ese tracto aerodigestivo superior durante el sueño y que es un sonido respiratorio generado por la vibración de los tejidos blandos en las vías respiratorias superiores durante el sueño, principalmente en la inspiración. Esto es importante porque si conocemos la teoría de las diferentes presiones, de los flujos y según los diámetros de las vías por donde va a pasar el flujo de aire, vamos a conocer que en la parte inicial vamos a tener una vía aérea en donde no está colapsada, es la vía aérea de la boca y la vía nasal por donde va a entrar el flujo laminar del aire y que a medida que va avanzando por el tracto aerodigestivo, va a tener diferentes componentes que lo que van a hacer es colapsar la vía aérea, van a colapsar el tubo por donde pasa el aire y va a cambiar un flujo lineal a un flujo turbulento.
Esta explicación matemática hace que genere una turbulencia en las diferentes paredes de ese tracto aerodigestivo y que cuando genere turbulencia, genere ese sonido que llamamos ronquido. Este sonido va a predominar durante la inspiración, puede persistir durante la expiración, es más notorio durante la inspiración. Cuando ya pasa al tracto aéreo inferior, pues esa vía aérea inferior ya no va a ser colapsable y ya no va a tener el problema de generar esta turbulencia o este ruido en el flujo de aire. Al entender esto, vamos a saber que hay una subclasificación de los trastornos aéreos del sueño o de los trastornos respiratorios del sueño, en donde tenemos uno, el ronquido simple, que lo vemos a la izquierda, dos, el síndrome de resistencia de la vía aérea superior y tres, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cuál es la gran diferencia? Si el paciente hace apneas o no hace apneas. Recordemos que todos en la fisiología normal del sueño tenemos episodios apnéicos mientras dormimos, sin embargo, hay un número que es específico para que produzca alguna alteración en el riesgo cardiovascular del paciente. En este caso, el ronquido simple va a tener un IH, que es ese índice de apnea y hipopnea sacado gracias a la polisomnografía, que va a estar menor a 5 por hora. Mientras que en el síndrome de apnea obstructiva del sueño ya vamos a tener un IH mayor a 5 y que vamos a clasificar el grado de apnea obstructiva del sueño según ese IH. 5 a 15 leve, 15 a 30 moderado y el IH mayor a 30 que va a ser severo. ¿Qué otra diferencia hay? Si mi paciente tiene o no somnolencia diurna, si produce algún tipo de discapacidad y por lo tanto si produce síntomas adicionales como cansancio y fatiga diurna o insomnio y además si tiene síntomas somáticos que puedan estarnos sospechando de que tiene una apnea obstructiva del sueño o que tiene alguna otra patología relacionada con los microdespertares que se van a generar y la fragmentación de ese sueño que va a tener el paciente. Es importante adicional en el ronquido simple que solamente va a ser ese sonido producido por ese tracto aerodigestivo como lo definimos anterior, de recalcar el IH menor a 5 y que puede no tener apneas por esa fisiología normal del cuerpo humano y que puede o no tener RERA. ¿Qué es ese RERA? Son esos despertares asociados a eventos respiratorios, los cuales nos van a causar mayor disfunción diurna. Hay estudios que han demostrado que los pacientes con ronquido simple, a diferencia de los de síndrome de apnea obstructiva del sueño, no van a tener disfunción diurna, esto entendiéndose como la somnolencia diurna o las alteraciones que puedan tener en su calidad de vida por la fragmentación del sueño, mientras que los de síndrome de apnea del sueño sí. En esta charla nos vamos a basar principalmente en el ronquido simple, porque muchas veces en nuestras consultas de medicina familiar le preguntamos al paciente, señor, ¿usted ronca? Nos responde sí, pero ¿a usted le da en la mañana sueño, en el día permanece cansado o amanece con dolor cefalea? No. Entonces decimos, no, ya no importa el ronquido que el paciente tiene. Tal vez ya no le estoy sospechando un sajos, como si tuviera síntomas adicionales. Vamos a ver en el transcurso de la charla que el ronquido simple empezó a coger gran potencia en la literatura científica médica y que por lo tanto ha tenido un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y en el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular. El SAJOS es un continuo, entonces es un continuo en el donde está nuestro paciente normal, ese paciente que no tiene resistencia a la vía aérea superior, en el que su flujo aéreo laminar e inspiratorio es laminar, no va a generar turbulencia y por lo tanto no va a haber ronquidos. Pero nos llega el paciente que va avanzando, es un paciente que se convierte en un paciente obeso o con sobrepeso, un paciente que fuma, que aumentó la edad, una mujer posmenopáusica. Estos pacientes empiezan a aumentar la resistencia a la vía aérea superior, generando así un flujo inspiratorio turbulento y por lo tanto la presencia o no de ronquidos. Pueda que tenga síntomas adicionales, pueda que no. Si tiene síntomas adicionales, voy avanzando en mi escalera y voy a pensar en un síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior, en donde por lo tanto hay mayor resistencia a la vía aérea superior, ronquidos y microdespertares, pero es el paciente que no tiene apneas. Puede llegar a tener hipoapneas o no, pero tampoco va a presentar desaturación.
punto clave de la apnea obstructiva del sueño, en donde sí va a haber un índice elevado de apneas y hipopneas, va a haber fragmentación del sueño con desaturación y va a tener síntomas adicionales como la somnolencia diurna y los síntomas somáticos adicionales. Todo este continuo que nos va a llegar a las consecuencias cardiorrespiratorias, neurocognitivas y metabólicas, asimismo psicosociales que el paciente va a tener por una roncopatía simple y por el avance durante todo este continuo del SAJOS. ¿Cuál es la prevalencia de ese ronquido? Entonces es una prevalencia que ha sido muy variada, que aproximadamente está entre el 2 y el 85% a nivel mundial, que en mujeres la prevalencia está entre el 35 y el 40, en hombres, perdón, la prevalencia está entre el 35 y 45% y en mujeres del 15 a 28%. Cifras que son soportadas en los diferentes estudios, tanto húngaro, de Latinoamérica, Nigeria, Japón y Europa, con diferentes poblaciones en donde se evidenció que la prevalencia sí es mucho mayor en hombres versus en mujeres y que según la subclasificación que puedan llegar a considerar en los diferentes estudios de ronquido, sea ronquido ruidoso, ronquido habitual, ronquido primario, ronquido escaso u ocasional, son diferentes clasificaciones que asimismo nos van aumentando la prevalencia o disminuyendo si es mujer en el caso de la roncopatía. Es importante mencionar, y acá valga la pena aclarar, que la roncopatía primaria no ha tenido una clasificación estandarizada. Veíamos en las primeras diapositivas que la clasificación de la Asociación Americana de Medicina del Sueño nos da una clasificación macro de los trastornos respiratorios. Nunca nos incluyó en la roncopatía primaria. Por lo tanto, aún en la literatura no se ha establecido qué tipo o qué subclasificación existe de la roncopatía, la cual es una limitante muy grande para los estudios posteriores que vamos a tener. ¿Qué factores hay de riesgo para padecer de roncopatía? Entonces, ser de sexo masculino, la obesidad o sobrepeso, los adultos mayores, las obstrucciones nasales, pólipos, por ejemplo, el embarazo, fumar o el uso de sustancias que disminuyan el tono simpático y el tono muscular de las vías respiratorias superiores, entre ellas el alcohol, los relajantes musculares o los narcóticos. ¿Cuál es la fisiopatología entonces del ronquido primario para no quedarnos solamente con la teoría de la turbulencia del aire? Teniendo en cuenta la definición que es la obstrucción parcial y completa de los tejidos blandos de las vías respiratorias superiores, hay diferentes mecanismos por los cuales se van a producir esas obstrucciones y por los cuales se van a producir ese colapso. Entonces, uno de ellos es esa relajación del tono muscular, bien sea por sustancias o por alguna patología neurológica que nos cause disminución en el tono. Otro es el exceso de tejido adiposo en el cuello o en la garganta, que sería la teoría obstructiva. Otro es, según la anatomía, la micrognatia, retrognatia o macroglosia. El aumento del tamaño de las diferentes estructuras de tejidos blandos, como son la úvula, amígdalas, anomalías del tabique, y las enfermedades o situaciones que predispongan a inflamación crónica, como el tabaco, alergias, poliposis o embarazo. Dentro de esos mecanismos, entonces, vamos a tener mecanismos anatómicos y neurológicos. Dentro de los anatómicos, las teorías obstructivas por el crecimiento que hay en las diferentes estructuras blandas del tracto aéreo digestivo superior, como son la úvula, el paladar y la lengua, lo cual nos va a generar un colapso en la vía aérea y que nos va a aumentar el riesgo de padecer alguna patología cardiovascular por ese mismo colapso. Se tiene en cuenta en este estudio de Karakok que hizo la comparación entre pacientes con una roncopatía primaria y otros con SAJOS. Entonces, la población fue muy similar, 133 para primario y 130 para SAJOS, en donde no se encontró gran diferencia si había obstrucción nasal según la predisposición para tener ronquipopatía. Sin embargo, sí se tuvo en cuenta dónde estuvo el colapso en los diferentes niveles de la vía aérea. Entonces se tiene en cuenta que para ronquido primario el colapso era mayor en el tracto o en el espacio faríngeo superior, mientras que para SAJOS el colapso iba a ser más hipofaríngeo. El IAH y el malampati iban a aumentar según el tamaño de la lengua y era proporcional el ronquido o la intensidad del ronquido con respecto a ese IAH que iba a tener el paciente. Entre más ronque, mayor IAH puede tener ese paciente. Y en el otro estudio,
estudio, que es el de Bisnoy, es un estudio en donde se evidenció ya no solamente la teoría obstructiva, sino la hipótesis neurogénica. ¿Qué es esa hipótesis neurogénica? Cuando se produce el ronquido, la vibración realiza una atrofia nerviosa que está encaminada por la inflamación crónica que puede llegar a generar ese ronquido por la alteración que hay en las paredes adyacentes de los tejidos blandos y por lo tanto al generar esa vibración genera un daño en las diferentes fibras nerviosas generando atrofia muscular por la limitación en la contracción muscular y pues esto nos va a llevar a un colapso mayor de la vía aérea por la hipotrofia y por la disminución en la tensión muscular que hay. Esto se explica mejor en esta gráfica en donde se explican tres teorías. Uno, el grado de obstrucción que nos va a producir va a generar la vibración y por lo tanto una inflamación local que nos va a aumentar radicales libres de oxígeno y generando así un aumento en la proliferación o en la hipertrofia del músculo y de la capa íntima de la carótida por la localización adyacente en el cuello. Entonces, cuando se genera ese estrés oxidativo, cuando se generan esos radicales libres, va a generar un aumento de la respuesta inflamatoria que va a ser atraída por medio de citoquinas proinflamatorias y esos mismos radicales libres de oxígeno, generando un daño endotelial adyacente en toda la cavidad del tracto aerodigestivo superior y por lo tanto generando una proliferación celular y un aumento en esa respuesta que nos lleve a hacer pues atracción de quimiocitoquinas y que asociado a las quimioquinas con la onda acústica que se genera por la vibración, lo que va a hacer es que va a mejorar la cinética y la unión, asimismo la endocitosis mediada por receptores de lipoproteínas que están en el tejido endotelial y generación de placas ateroscleróticas, factor muy importante para las patologías de riesgo cardiovascular, que más adelante veremos. La hipótesis genética, entonces vemos cómo en esta gráfica tenemos diferentes patologías en los círculos. Entonces vemos cómo los genes en las patologías psiquiátricas, que son las amarillas, en las verdes que van a ser las cardiometabólicas, las azules las neurológicas o respiratorias, y la parte de otras en las que los diferentes genes que vemos dentro de esos círculos van a predisponer a esos pacientes que tienen una broncopatía crónica a presentar diferentes patologías que son las que vemos en los rectángulos. Entonces vemos cómo en las patologías psiquiátricas va a estar asociado a anorexia nerviosa, a trastorno bipolar, en las patologías cardiovasculares como está relacionado con fibrilación auricular, con infarto de miocardio, en las respiratorias a EPOC, una patología que vemos muy frecuentemente, a la pobre respuesta que tengan los pacientes a broncodilatador y esas pacientes o esas patologías crónicas asociadas con el trastornos neurocognitivos o a un déficit en cognitivo y en esa habilidad matemática que pueden desarrollar los pacientes relacionado en la parte genética asociada a la broncopatía. Pero entonces ya vamos a ver realmente cuál es la importancia clínica de ese ronquido, ya sabiendo la fisiopatología. Entonces vamos a enfocarnos en dos cosas. Uno, la parte psicosocial, que es muy importante, y otra, la parte orgánica. Asimismo, vamos a ver cómo va a progresar esa enfermedad a lo largo de la vida cuando el paciente desarrolla una broncopatía. Entonces, en la parte psicosocial vamos a tener dos aspectos, uno la discapacidad diurna y otra la depresión. Entonces, la discapacidad diurna uno diría, pero pues bueno, si la broncopatía no produce desaturación, no produce somnolencia diurna tan marcada, ¿por qué entonces nos va a afectar la discapacidad diurna? Tiene dos ítems esenciales. La primera es que recordemos que esto es asociado a un continuo, en donde, ¿cuál será el final? El SAJOS. Si yo no prevengo, mi paciente va a llegar a esta patología. El SAJOS nos aumenta 8 veces el riesgo de tener somnolencia anormal o somnolencia diurna en los pacientes, mientras que en los roncadores primarios aumenta 5 veces el riesgo de tener somnolencia diurna independiente del IAH que manejen esos pacientes.
El ronquido es un problema de estudio, es un problema en que no se le da manejo adecuado porque no se conoce mucha información acerca de este tema. Sin embargo, ha demostrado que es un factor independiente de riesgo para padecer de una discapacidad diurna y asimismo de problemas de pareja, porque el paciente que ronca no deja dormir a su pareja y va a generar que haya una fragmentación en el sueño de este. ¿Cómo se evalúa la discapacidad diurna? Con el Epworth, que todos conocemos, mayor a 11 puntos va a ser positivo para una discapacidad diurna o una somnolencia diurna. La depresión, entonces les traigo este estudio que fue realizado en embarazadas, en donde tuvo 3 cortes, uno en los pacientes que venían ya roncando, otros los que iniciaron en el inicio del embarazo iniciaron a roncar y los no roncadores. Entonces nos damos cuenta en este estudio que esas pacientes que iniciaron a roncar en el inicio de su embarazo, no las que ya venían roncando, sino las que iniciaron en ese momento, tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Recordemos que toda la presión que ejerce por el crecimiento inútero de este feto va a hacer que haya mayor compresión, disminución de esa presión intratorácica y por lo tanto que el aire que entre genere mayor turbulencia y por lo tanto el sonido. Estas cifras se vieron afectadas por el ajuste de la edad materna, el estado civil, la edad gestacional y la paridad. Sin embargo, demostró que aún con estos ajustes, en el inicio del embarazo generó también un riesgo de 2,79 veces más de padecer síntomas depresivos desde el inicio del embarazo hasta el final, que esas pacientes que venían roncando desde antes, que va a también causar la cefalea matutina y los problemas psicosociales porque van a empezar los problemas de pareja. Vemos como en este estudio se realizó polisomnografía tanto al paciente como a la pareja, en donde se instaló un micrófono a 25 centímetros de la cabecera del paciente y en donde se calculó el IAH y los microdespertares que tenía la pareja y el paciente. Se tuvo en cuenta que cuando se le instaura un CPAP al paciente roncador primario, o sea, al paciente índice, vamos a tener una mejoría de esa eficiencia del sueño evaluada por ese polisomnograma del 13%. Y adicional, da 62 minutos más de sueño en la noche en ese compañero de cama, lo cual nos indica que realmente sí es un problema en la relación de pareja, sí genera mayor riesgo de depresión y ansiedad en la pareja y en el paciente por esos problemas maritales que pueden llegar a tener por ser un roncador frecuente. La cefalea matutina, aunque no es un síntoma que esté presente en el roncador primario, sí puede llegar a identificarse en un 43% en el estudio de KIGSI. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este estudio no nos dijo si ese paciente tenía sajos o simplemente era un roncador altamente ruidoso. Ellos lo clasifican así, roncador altamente ruidoso, pero nunca nos dicen sajos o no sajos. ¿Qué pasa en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Se ha demostrado que el paciente con ronquido primario va a tener afectación de enfermedad cardiocerebrovascular, de hipertensión, hígado graso, síndrome metabólico y estenosis y remodelación vascular carotidia. Entonces vamos a ver cómo aumenta ese riesgo y estos factores van a ser factores independientes para aumentar el riesgo cardiovascular según la roncopatía. En la enfermedad cardiocerebrovascular vamos a tener que los roncadores hombres menores a 40 años en un estudio realizado en Corea tenían mayor prevalencia de hipertensión arterial. Fue un estudio realizado entre 40 a 60 pacientes de 40 a 60 años y que pues van a tener ese riesgo adicional de hipertensión. En Hungría, el ACV presentó una relación dosis-respuesta, pero esto fue más que todo en pacientes adultos jóvenes, en donde iban a tener una mayor prevalencia de ACV en esos pacientes que tenían roncopatía primaria versus los que no, y no demostró ninguna diferencia en prevalencia en adultos mayores. En China, un estudio realizado en 130.935 sujetos, un estudio llevado a 9,6 años, demostró que el roncador habitual menor a 50 años tenía un riesgo cardiovascular total de 1,11 veces más que el paciente que no era roncador, cifras que son bastante altas. Y adicional, presentaban mayor cardiopatía isquémica, cardiopatía e ictus isquémico o hemorrágico en 1,12 veces más.
En Estados Unidos, un estudio longitudinal realizado en mujeres posmenopáusicas decía que aumentaba el riesgo a más de 40%, el riesgo de ACV y el riesgo cardiovascular en esos roncadores frecuentes y no roncadores versus los no roncadores. La somnolencia diurna más el ronquido se demostró en este estudio que aumentaba un 40% también el riesgo de eventos cardiovasculares en estas pacientes que roncaban y que adicionalmente podían referir a algo de somnolencia diurna y que esas vibraciones iban a generar ese daño en la pared carotidia que ya mencionamos, por lo tanto iban a predisponer a aterosclerosis y ruptura de placa por la misma vibración y de pronto una posible cardioembolia. La obesidad y el índice de masa corporal, entonces Nagayoshi realizó un estudio en donde decía que sí aumentaba el riesgo cardiovascular en roncadores, sin embargo, estos estudios eran muy difíciles de interpretar, ya que sabemos que el índice de masa corporal elevado o un paciente con obesidad o sobrepeso tiene mayor riesgo cardiovascular en sí mismo. Por lo tanto, es muy difícil diferenciar y saber qué es un factor añadido si el índice de masa corporal por sí solo actúa en ese aumento de factor de riesgo o si es la roncopatía la que nos está causando los eventos cardiovasculares. La hipertensión arterial, se realizó un estudio con 11 artículos de 204.185 adultos, en donde la prevalencia vuelve y nos recalca que es mayor en hombres que en mujeres, y en este se tuvo en cuenta que el riesgo de hipertensión en roncadores aumentó 1.32 veces más que los no roncadores, cifras que son muy altas. Adicionalmente, esos pacientes que tenían los roncadores, digamos, habituales y que presentaron este riesgo, roncaban más de 4 noches a la semana, situación que era algo subjetiva por los mismos cálculos que realizaban los investigadores, dado que no hay una clasificación, como les mencioné antes, preestablecida sobre roncopatía. El ronquido en este caso fue un factor de riesgo independiente para hipertensión, cosa que es muy válido y muy importante para saber que debemos tener en cuenta la roncopatía en las diferentes patologías cardiovasculares. El hígado graso no alcohólico, entonces en esta gráfica vemos las diferentes variables estudiadas sobre el hígado graso y vamos a ver cómo afectó en estos dos estudios que compararon a 10 años de Tongmei y de Kailuan. En estos dos estudios, ¿cómo lo compararon según la frecuencia del ronquido? Entonces, esos pacientes que nunca roncaban, los pacientes ocasionales de 1 a 2 veces por semana o los habituales que roncaban más de 3 veces por semana, presentaban ciertos riesgos adicionales de tener hígado graso que los que no roncaban. Entonces, los roncadores habituales tenían un 1.72 veces más riesgo de los que no roncaban y los no roncadores, pues 1.29 veces más según las diferentes patologías adicionales que tenían. Recordar que en este estudio se evaluaron otras cosas como la hipertrigliceridemia, como el índice de masa corporal, pero ahí va hay una aclaración y es que se presentó en más personas este riesgo en las personas que tenían índice de masa corporal menor a 24, no obesidad, sino índice de masa corporal menor a 24. Y no tuvo una asociación con ronquido ocasional, solamente ronquido habitual, que era más de 3 veces por semana. El síndrome metabólico, ¿cómo va a afectar? Entonces, el síndrome metabólico, recordar que ese ronquido primario por esa vibración y ese mayor tono del sistema nervioso simpático que va a producir, va a aumentar la tasa de gluconeogénesis y de glucogenólisis, haciendo que aumente la resistencia a la insulina. Cuando sucede a este aumento, también se le va a sumar a esta teoría la hipoxia que puede llegar a generar. Recordar que estos pacientes pueden tener apneas, pero son unas apneas cortas y con un índice menor a 5. Pueden llegar a generar algo de hipoxia sin generar desaturación en el paciente. Esta hipoxia va a aumentar los radicales libres de oxígeno y las citoquinas preinflamatorias que ya venían aumentadas por la vibración y por la alteración de las paredes adyacentes y que esto aumenta más el riesgo de resistencia a la insulina. Cuando sucede esto, encontramos varios estudios, uno por ejemplo de Lane Weber y otro de Shane, en donde Lane Weber nos dice que aumenta el riesgo 5 veces en roncadoras mujeres de tener síndrome metabólico. Y este fue un estudio que tuvo digamos, los
las variables que podían generar discusión se controlaron, entre ellas la edad, la menopausia, el hecho de fumar y el nivel educativo fueron variables controladas, mientras que se pudo demostrar que el síndrome metabólico podía ser la consecuencia del factor de riesgo que era ser roncador como factor independiente. El mecanismo, porque aumenta la dificultad respiratoria, puede llegar a generar microdespertares, como lo hablamos al inicio, y ocasionalmente fragmentación del sueño, aunque no es lo típico de un roncador primario. Shane hablaba sobre la glucosa en ayunas e insulina que iba a tener mayor alteración en los roncadores versus los no roncadores. Esto fue evaluado por la prueba de 2 horas postprandiales, en donde también se controlaron algunas variables como lo fueron la diabetes mellitus, la hipertensión y los individuos no obesos, en donde se tuvo controladas sus patologías crónicas para identificar si el riesgo de ser roncador sí iba a generar un aumento en la resistencia a la insulina y en la homeostasis de la glucosa. Esto generó un factor positivo sobre síndrome metabólico y pues las variables de confusión iba a ser de nuevo el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y la somnolencia diurna que pueda tener el paciente. Esto, sin embargo, no lo aclara mejor este estudio de síndrome metabólico, en donde se realizó en China con 866 participantes, en donde nos dijo, mire, los componentes del síndrome metabólico que más se afectan van a ser, uno, la hipertensión, porque va a aumentar 1.7 veces más el riesgo de tener síndrome metabólico en el paciente roncador. Segundo, la obesidad central, que veíamos que era uno de los factores de sesgo en los estudios anteriores, y otro la hipertrigliceridemia. Estos dos últimos aumentando 1.8 veces más el riesgo de tener síndrome metabólico y que fueron variables que se ajustaron con respecto a padecer de síndrome metabólico con ronco. La estenosis y remodelación vascular carotidia, entonces en este se evaluó un estudio transversal de 122 pacientes con sobrepeso y obesidad todos, y evaluaron por medio de ecografía Doppler 3 variables: la velocidad de la onda de pulso, el grosor de la íntima media carotidia y el diámetro interadventicial carotidio. Teniendo en cuenta estos valores, se definió que el grosor de la íntima y el diámetro interadventicial iban a tener niveles más altos en las personas que tenían ronquidos fuertes versus las personas que tenían ronquidos bajos, perdón. Esto lo que hace es que va a generar mayor turbulencia. Si hay un mayor grosor, va a aumentar el riesgo de tener, de crear aterosclerosis y por lo tanto de hacer ruptura de placa. Adicionalmente, en el SAJOS también se evaluó esos pacientes y se definió que tenían mayor riesgo de aumentar ese grosor de la íntima media carotidia y por lo tanto, pues esto se hizo con la diferencia de esos pacientes que tenían ronquidos bajos y estas diferentes variables se evaluaron de acuerdo al ajuste de índice de masa corporal. Otro de los estudios nos dice que la incidencia de aterosclerosis carotídea identificada por Doppler iba a estar en roncadores severos en un 64%, en roncadores moderados 32% y leves en un 20%. No iba a tener enfermedad de arteria femoral. Sin embargo, en estos artículos hay consenso en que deberíamos todos tamizar por medio de una ecografía carotídea al menos una vez en la vida de nuestros adultos si tiene y si roncan, si tiene alguna alteración de las diferentes variables que les acabo de mencionar. Y el último módulo, pues, del que vamos a hablar el día de hoy va a ser la evaluación del ronquido. Entonces, muchas veces decimos, sí, ronca, pero no tiene sajos, pero entonces, ¿cómo lo evalúo o qué le voy a mirar a ese paciente? Entonces, vamos a tener en cuenta que hay diferentes modelos de predicción acerca de la roncopatía crónica, entre ellos el cuestionario de Berlín, y el cuestionario de Sleep Apnea Clinical Score, que lo que nos van a dar va a ser una sensibilidad del 76 al 96%, pero con una baja especificidad del 13 al 54%. Esto en la mayoría de los cuestionarios para identificar roncopatía crónica. Ya nos dimos cuenta cuál es la importancia de esa roncopatía, evaluar si la tiene para prevenir el riesgo de desarrollar un síndrome de apnea y hipopnea del sueño y por lo tanto disminuir el riesgo cardiovascular. Cuando aplicamos estos cuestionarios, sea Berlín, que va a tener
tres categorías. Una, la evaluación del ronquido. Dos, la evaluación de si presenta o no apneas prolongadas. Y tres, si tiene hipertensión o un índice de masa corporal elevado. Esas categorías nos van a llevar a identificar si nuestro paciente tiene un riesgo de desarrollar SAJOS y por lo tanto riesgo cardiovascular. El Sleep Apnea Clinical Score es el que más alta sensibilidad y especificidad tiene. Su corte son 11 puntos y nos va a evaluar circunferencia de cuello y esto nos va a dar una probabilidad si es baja, intermedia o alta y se le adicionan unos puntos si tiene hipertensión, si tiene apneas presenciadas y si tiene ronquido. Indirectamente estamos evaluando la roncopatía. Sin embargo, pues vemos que no es específico para saber si nuestro paciente tiene o no una roncopatía primaria que nos pueda llevar al diagnóstico y prevención de riesgo. Otros cuestionarios también para adulto, el NOSAS, con una puntuación mayor o igual a 8, identificar esos pacientes con riesgos de trastornos respiratorios del sueño y también roncopatía para niños, que va a ser el PSQ y el cuestionario SLEEPY, que nos va a ayudar a identificar esos riesgos. Riesgo de desajos en el roncador, diferentes escalas, el SACS, el de Berlín y el Epworth, que nos van a llevar diferente sensibilidad y especificidad de acuerdo a lo que queramos buscar. La más específica, la SACS, que es la Sleep Apnea Clinical Score, con más de 11 puntos positivos. La polisomnografía, aunque no vamos a tener apneas del sueño, sí vamos a querer evaluar cómo está la calidad del sueño en estos pacientes roncadores. Importante saber que aunque no se va a despertar nuestro individuo, van a haber ronquidos monótonos y repetitivos que sí van a afectar el sueño reparador profundo de este paciente. Esto quiere decir en la fase N3 y que vamos a tener una alteración en el polisomnograma en el canal C3 y M2 del sueño. Esto importante porque va a disminuir va a aumentar la excitación cerebral por la disminución leve en el oxígeno que hay por hipoxia leve cerebral y por lo tanto pues aumentar el riesgo de diferentes patologías. Existen aplicaciones móviles validadas por otorrinolaringólogos, en donde se evaluó y se puso un micrófono a cierta distancia de la cabecera del paciente, identificando la tasa de duración de los ronquidos, la duración del sueño, la duración de los ronquidos y la intensidad por decibeles que tenían los ronquidos. A mayor intensidad del ronquido, mayor índice de apnea y hipopnea del sueño y mayor riesgo de presentar un aumento o un progreso en ese continuo del SAJOS. Es importante saber que esta aplicación Snore Clock, validada por otorrinos, hizo que tuviese una sensibilidad y una especificidad del 78 y del 97%, con una tasa media de precisión de detección de los ronquidos de un 95%. Porque es importante evaluar el origen y la frecuencia, asimismo las características de los ronquidos, porque en el roncador primario los ronquidos van a ser rítmicos con unas frecuencias bajas, mientras que en el SAJOS van a ser arrítmicos los ronquidos. Cuando son arrítmicos hace que el paciente y que el familiar se adapten mucho menos a ese sonido. Por lo tanto, cuando no se adaptan van a tener mayor fragmentación del sueño, por eso debemos evitar que progrese hasta allá. Asimismo, la intensidad del sonido y la frecuencia con 137 Hz, por ejemplo, nos va a identificar que el ronquido se va a producir a nivel palatino, mientras que si tiene 190 va a ser un ronquido combinado entre la lengua y el paladar. Pero ¿esto para qué nos ayuda? Para asimismo orientar nuestro diagnóstico adicional con un DISE o somnoscopia, lo que nos va a hacer es que cuando identificamos dónde está el ronquido y dónde está la vibración por medio de estos exámenes, podemos ofrecerle a nuestro paciente una terapia al inicio de esta patología que nos pueda llevar a mejorar esa roncopatía y evitar la progresión de la misma. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta patología?
Entonces, esta patología siempre debemos descartar sajos. ¿Por qué siempre debemos descartar sajos? Porque es el fin último y es el que a mayor ronquido, mayor riesgo cardiovascular. Si yo lo descarto, sé que no voy a tener que de pronto esforzarme en generar mayores costos al sistema y que en este momento puedo tener unas terapias iniciales que nos ayuden a mejorar esa roncopatía. ¿Cuáles son esas terapias? Uno, la terapia de posicionamiento por medio de almohadas especiales que tengan medidas específicas de 56 por 37 centímetros en ellas y que en la mitad tengan una elevación que nos generen una incomodidad para el paciente y que eviten que el paciente duerma boca arriba, posición en la que es más común la roncopatía. Asimismo, adecuar un bolsillo en las camisas de las pijamas en donde introduzcamos una pelota de tenis que le genere incomodidad al paciente y que al estar durmiendo y esté boca arriba se incomode y tenga que girar para evitar roncar. Otro de los métodos es el posicionador de sueño Night Shift. Este posicionador lo que nos hace es que genera vibraciones en el cuello cuando el paciente adopta la posición boca arriba. Cuando adopta esta posición, vibra el aparato en el cuello y genera incomodidad, haciendo que el paciente se voltee y pues que mejore su posición, asimismo disminuya el ronquido. Por otro lado, la disminución de peso, aunque no ha tenido estudios que se hayan validado acerca de esta teoría, porque es un factor adicional e independiente que puede generar riesgo cardiovascular, es importante mencionarlo para tratar también esa roncopatía por la misma obstrucción que genera. Estos pacientes siempre se van a tratar cuando ellos decidan y ellos requieran y soliciten el tratamiento. ¿Por qué? Porque puede estar causándoles problemas con su pareja, problemas en el día a día. Entonces, por eso es importante tratarlos. Otros adicionales son los ejercicios orofaringeos y linguales. ¿Esto qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a darle tono a los diferentes músculos orofaringeos que va a disminuir normalmente con la edad. A todos nos va a pasar. Entonces debemos hacer ese fortalecimiento y esto lo que nos va a dar es que va a mantener la permeabilidad de la vía aérea superior y por lo tanto pues a disminuir el riesgo de que colapse esta vía aérea. Ejercicios importante, el cepillado de la superficie media, superior y lateral de la lengua. Esto nos va a ayudarle a dar fortaleza a esa base de la lengua y pues evitar el colapso. Otro, colocar la punta de la lengua contra el paladar duro, posterior y anterior del paladar blando y deslizar la lengua hacia atrás o en ejercicio de barrido. Viene y va. 3 minutos a lo largo del día, varias veces al día. Importante en este estudio, nos muestran que los ejercicios deberían ser diarios por 30 minutos por 3 meses para que tengan efecto. Sin embargo, pues las series pueden ir más cortas en un total de 3 minutos. Otro de los ejercicios, la lengua forzada que succiona hacia arriba y contra el paladar, presionando toda la lengua contra el paladar mientras la boca está abierta. Esto también un total de 3 minutos. Otro de los ejercicios, hacer el movimiento de la O repetida para generar también fuerza en esta musculatura. Y ya terminando, la estimulación neuromuscular intraoral se realiza con este dispositivo Excite OSA. Es un dispositivo que está avalado en Estados Unidos para aumentar la tonicidad de la base de la lengua. Esto se realiza por medio de vibración. Fue un estudio que se realizó en una cohorte de 70 pacientes con ronquido primario y sajos leve, en donde se usó el dispositivo por 20 minutos diarios por 6 semanas y se observó que había una disminución en la resistencia de la vía aérea por un aumento en la tonicidad y esto fue evaluado por las escalas objetivas de ronquido y por la escala de Epworth. Disminuyó un promedio de tiempo del ronquido del 48%, valores que fueron muy significativos y esto pues llevó a que fuese aprobado por la FDA. Finalmente, como conclusiones de nuestra charla, pues a pesar de que es un tema que es poco estudiado, que en Colombia hay poca literatura sobre este tema, es algo que es muy importante porque no se trata, no se pregunta y se olvida que existe un riesgo cardiovascular muy alto
de padecer de todas las patologías que vemos usualmente en nuestra consulta y que por lo tanto, al ser ese continuo de que va a terminar en un SAJOS que nos aumenta mucho más el riesgo cardiovascular y el riesgo metabólico que tengan nuestros pacientes, pues es necesario preguntarlo, identificarlo y tratarlo con las medidas iniciales que tenemos a nuestro alcance en la consulta de atención primaria. Eso nos va a ayudar a prevenir el riesgo de progresión de la enfermedad cardiovascular, aumentando la edad de nuestros pacientes, pero un aumento de la edad con calidad de vida, que es lo que nos interesa a nuestros pacientes más que todo adultos mayores. Eso es todo, muchas gracias. Los invito a que sigan participando en nuestras charlas. Hoy es la última charla del semestre. Me siento muy afortunada de poder haber culminado esta sesión el día de hoy con todos ustedes. Eh, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesta a contestarla. Bueno, mientras nos formulan alguna pregunta, muchas gracias, Paulita. Como bien lo decías, pues nuestra última charla de este semestre antes de que entremos a vacaciones y los estudiantes también vayan a descansar. Pero nada, muy bien, súper completa. Me quedó la curiosidad de averiguar cuánto vale el aparatico de dormir. Y miremos a ver si en el chat, nada, solamente hay como agradecimientos por ahora. Doctora, yo sí te quería agradecer nuevamente por estar con nosotros en el grupo, en el CEF. Muchas gracias por tu tiempo. Nos encantan pues estas charlas contigo. Yo te tengo una pregunta. En ese paciente que nos llega con síntomas de roncopatía, con la cefalea diurna, las apneas presenciadas, bueno, la somnolencia, ¿en qué momento estaría indicado hacerle la polisomnografía a todos los pacientes? Ya, de una vez. Primero tú, claro, evalúas la parte inicial que, digamos, son los cuestionarios que tenemos a la mano, como el StockBank, como el Epworth. Inicialmente tú clasificas a ese paciente, pero si es un paciente que está teniendo una repercusión y que adicionalmente, por ejemplo, tenga ya hipertensión, que esté mal controlada y ese paciente te dice, doctora, estoy roncando, me siento cansado, no logras controlarles, por ejemplo, esa tensión, un ejemplo abierto, puede ser una de las causas de esa hipertensión que no logras controlar, por ejemplo. Entonces, puede ser una de las indicaciones de ese polisomnograma. Pero si tu paciente te llega y es un paciente joven, que tú lo ves que es obeso, por ejemplo, tiene el fenotipo de un roncador, que no estamos evaluando ya una broncopatía primaria porque ya te está diciendo que tiene síntomas, es un paciente que se le debe indicar la polisomnografía, se le debe buscar si está presentando esto, porque recordemos que al tratar oportunamente, pues disminuimos el riesgo de complicaciones que tengan los pacientes. Entonces, pues es mandatorio enviarlo de una vez. Listo, doctora, muchas gracias. Y otra pregunta, además del tratamiento que nos hablaste para estos pacientes con ronquido primario, que no es sindromático, o sea, que no tiene sajos ni nada de esto, ¿estaría indicado también el CPAP? Sí, entonces depende. Depende porque el CPAP no está cubierto por el sistema de salud colombiano para los pacientes con broncopatía primaria. Solamente lo cubre para esos pacientes con SAJOS diagnosticados. Entonces, es importante saber que ese paciente que solicita porque le está dando una afectación en su calidad de vida, la broncopatía porque tiene problemas con su pareja y que desea el tratamiento, lo puede tomar. Sin embargo, es un tratamiento que debe ser cubierto por el propio paciente porque nuestro sistema no está cubierto para broncopatía primaria. Recuerda que no está muy investigado el tema, entonces todavía se están dando los primeros pasos y los primeros pinos en el riesgo cardiovascular que tiene el paciente con broncopatía primaria. Entonces, no está avalado, sin embargo, si el paciente lo solicita, sí se le podría dar. Recuerda el estudio que les mostré acerca del efecto que puede tener en la pareja en aumentar la eficiencia del sueño, patrón que vamos a ver en la polisomnografía y que va a mejorar también y disminuir esos microdespertares que genera la no adaptación de nuestro paciente y de su pareja con el ruido que genera el ronquido. Entonces, sí estaría indicado si el paciente lo solicita. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Perfecto.
Bueno, pues no tenemos más preguntas por ahora. Te agradecen muchísimo por aquí, por el chat. Y entiendo acá que dice la doctora Shirley, que muchas gracias. Dice, de verdad que en muchas ocasiones al no cumplir con criterios de SAJOS, la roncopatía primaria de pronto pasaba a un segundo plano y considerar que ese es el primer eslabón de la atención primaria, yo creo que nos permite un abordaje oportuno. ¿Listo? Sí, tienes toda la razón, doctora Shirley. Listo, Cris, Totalmente muchas acordado. gracias. Yo creo que eso sería todo por hoy. Sí, Muchas gracias a señor. todos por Muchas gracias a participar. todos. Y nos estaremos viendo ya el otro semestre para continuar con nuestras clases. Muchas gracias de nuevo, Paulita. Nos estamos viendo y buenas noches a todos. Feliz noche Muchas para gracias, todos. Laura. Feliz noche. Gracias, Laura.